Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes, estimados miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de San Martín de Porres. Es un honor dirigirme a ustedes hoy para abordar un tema de gran relevancia. ¿Por qué investigar en ciencias empresariales? Y cómo esta puede contribuir significativamente tanto al desarrollo económico como social de las empresas. ¿Por qué investigar en ciencias empresariales? Principalmente para generar conocimientos, para producir conocimientos organizacionales rigurosos y en segundo punto para consumir conocimientos, es decir, facilitando la toma de decisiones basadas en la evidencia. Vamos a desarrollar ahora cada punto para poder responder. ¿Por qué producir conocimiento en las ciencias empresariales? En comparación con otras disciplinas, como ustedes pueden observar aquí en la lámina, como la medicina, aquí está, según el reporte de una de las grandes bases de datos como es Scopus, o las ciencias de la ingeniería, las ciencias empresariales presentan una notable brecha en cuanto a la cantidad de artículos o evidencia científica disponible. Mientras que en las ciencias empresariales se ha evidenciado que se han publicado más, observen este dato de aquí, más de 500.000 de artículos científicos o evidencia. En la medicina, estas cifras es mucho más superior, son más de 20 millones y en ingeniería son más de 13 millones. Esta disparidad que existe en estas áreas o disciplinas subraya la necesidad de intensificar nuestros esfuerzos desde la academia para producir conocimientos rigurosos en el ámbito empresarial, con el fin de fortalecer la base científica y mejorar la toma de decisiones en este campo. A pesar de que contamos con más de 500.000 de artículos científicos o evidencias distribuidos en 1.645 revistas científicas internacionales que dedican la investigación en ciencias empresariales, solamente considerando, por ejemplo, la base de datos Scopus, excluyendo Web de la Ciencia, también, a pesar de que existe un gran número de conocimiento en las distintas, casi en todas las distintas áreas de las ciencias empresariales, desde la contabilidad hasta la gestión de marketing, hasta el marketing, a la estrategia y la gestión, y que principalmente esta evidencia científica proviene de países, por ejemplo, a nivel global de Estados Unidos, y cuando por ejemplo, a nivel de América Latina, la evidencia principal proviene de Brasil. Sin embargo, a pesar de esta amplia base de evidencias que les mostró más de 1,5 millones de artículos o evidencia, es lamentable que muchos gerentes y líderes empresariales hacen un uso limitado de ella, a pesar de su gran relevancia para las prácticas, para una gestión eficaz. Esto se evidencia, por ejemplo, en una encuesta que se desarrolló en el 2017, donde nos muestra que de 7 de cada 10 gerentes toman decisiones, observen aquí, basadas en su experiencia personal, mientras que solo 2 de cada 10 gerentes toman las decisiones basadas en evidencia científica. Entonces, ¿por qué consumir conocimiento en las ciencias empresariales? Consumir conocimiento en las ciencias empresariales es esencial por varias razones fundamentales. La investigación en este campo emplea el método científico para generar un conocimiento organizacional riguroso y a la vez esta evidencia que facilite a la toma de decisión, pero fundamentada en evidencia, en prueba, en hallazgo. Y de esta forma, este enfoque va a dar lugar a este concepto que actualmente se está aplicando. Por ejemplo, las empresas muy exitosas aplican este concepto que es gestión basada en evidencia. ¿Qué es la gestión basada en evidencia? Es usar las mejores evidencias científicas disponibles para tomar decisiones organizacionales. ¿Y en qué consiste? Consiste en que al evaluar rigurosamente la evidencia disponible, que están en los artículos, en los documentos académicos, las empresas pueden minimizar
el riesgo de basar sus decisiones en la experiencia o en la intuición. En cambio, cuando adopta un enfoque más informado y estratégico para la toma de decisiones, lo que va a conllevar a mejorar, en este caso, el rendimiento, las prácticas empresariales. Un caso ilustrativo, por ejemplo, el sistema de producción de Toyota. Utiliza la evidencia científica para reducir los residuos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia de su producción. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos aplicar este concepto, gestión basada en evidencia, en el proceso de toma de decisiones para mejorar las prácticas empresariales, aquí se fundamenta principalmente en cinco etapas, que comprende desde formular la pregunta, es decir, qué problema o qué inquietudes necesitamos absolver o resolver en la empresa, y luego de ellos localizar las mejores evidencias, porque como son más de 500.000 de artículos o evidencia que nos muestra, hacer la valoración crítica y aplicar luego esa evidencia al proceso de toma de decisiones. Y luego de la aplicación consiste en evaluar si fue efectivo o no fue efectivo. Entonces, de esa forma reducimos cualquier riesgo y mejoramos también el proceso de toma de decisiones con impactos económicos favorables hacia la empresa, como el caso ilustrativo de Toyota. Sin embargo, tanto para consumir como para producir conocimiento en las ciencias empresariales surgen desafíos. Por ejemplo, para producir conocimientos, lo que se requiere es el desarrollo de competencias para crear conocimientos, pero conocimientos relevantes. Uso, por ejemplo, en la creación de este conocimiento es importante aplicar el método científico para producir conocimientos organizacionales, pero con relevancia social, y que luego estos conocimientos, esta evidencia, sean divulgadas en revistas arbitradas, lo cual nos garantice la solidez y la rigurosidad del conocimiento. Y otro de los desafíos que surge al momento de consumir, en este caso, el conocimiento en las ciencias empresariales es la alfabetización científica. Como hemos visto las estadísticas, que solamente 2 de cada 10 gerentes usan la evidencia científica para el proceso de toma de decisiones. Entonces necesitamos, uno de los desafíos principales para consumir conocimiento en las ciencias empresariales es que se comprende el lenguaje científico de las evidencias y sus posibilidades de aplicación en las organizaciones. Les compartiré un caso real que ilustra los beneficios del uso de la evidencia tanto en el ámbito empresarial como en el social. Este caso es un caso real que fue desarrollado por el IDIN, que es el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín, y la GIS, que es un programa de la cooperación alemana. Este caso que les presentaré ejemplificará cómo la aplicación de la evidencia puede generar impactos significativos y beneficiosos para la empresa. La cooperación alemana y la Universidad de San Martín, a través del IDIN, han generado evidencias en las ciencias empresariales desde el 2011 hasta el 2023. Se desarrolló el siguiente modelo conceptual, tal como ustedes pueden visualizar, como resultado de una década de investigación. Para esta presentación nos centraremos únicamente en la evidencia producida entre el 2012 y el 2015, así como las implicancias empresariales que generó la evidencia. En la evidencia 1 se demostró que la violencia contra las mujeres es un problema empresarial. Es decir, que no es un asunto privado, sino que tiene repercusiones negativas en la productividad de las empresas. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Aquí están las trabajadoras que sufren algún tipo de violencia, ya sea la violencia psicológica, física, sexual y económica, experimentan un daño físico, un daño emocional, que les va a causar incapacidad laboral.
Y esto se va a reflejar en días perdidos debido a los retrasos, a las tardanzas en el trabajo, a las faltas en el trabajo, al presentismo, es decir, estar en el trabajo pero no estar en condiciones óptimas para un buen desempeño. Finalmente, esto conlleva una pérdida de productividad. Esta evidencia se ha obtenido, la primera evidencia que se obtuvo fue en Perú, luego en Bolivia, Paraguay y finalmente en Ecuador. En estos 4 países, la Universidad de San Martín y la cooperación alemana evidencian que la violencia genera costos empresariales con repercusiones negativas hacia el Producto Bruto Interno. Y esta evidencia se obtuvo de más de 35.000 encuestas, es decir, se hizo más de 35.000 encuestas a trabajadoras y a trabajadores y participaron más de 400 empresas grandes y medianas. Entonces, considerando la evidencia de que la violencia contra las mujeres afecta a la productividad de las empresas, se planteó la siguiente pregunta. ¿Es factible utilizar los estudios de costo, es decir, la evidencia que nosotros encontramos en esos 4 países, como una base para desarrollar una estrategia de prevención? Entonces, la respuesta fue sí. Sí, la evidencia obtenida tanto en Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador logró sensibilizar al empresariado sobre el impacto económico que causa la violencia en las empresas. Para los gerentes, este tema es invisible. Solamente ellos detectaban en la encuesta que hicimos, por ejemplo, en el Perú, fue un caso de cada 10. Entonces ellos decían, en mi empresa nadie sufre violencia, todos mis trabajadores no viven situaciones de violencia, pero con la evidencia cambió ese punto de vista. Cuando se les presentó a al empresariado esta evidencia de los costos, muchos de ellos manifestaron su interés en hacer algo para evitar incurrir en los costos empresariales derivados de este tipo de violencia. Basado en ello, surgió el desarrollo de una estrategia de prevención, es decir, cómo prevenir la violencia para que no genere esas repercusiones negativas o desfavorables en el sector empresarial. Antes de elaborar la estrategia de prevención, lo que hicimos fue revisar la literatura científica sobre las medidas que estaban implementando las empresas en el mundo para prevenir este tipo de violencia. Encontramos que muchas de ellas, por ejemplo, realizaban capacitaciones, realizaban difusiones internas y entre otras acciones, pero ninguna estaba midiendo los cambios. Ninguna había evaluado su impacto en términos de costo y beneficio, es decir, qué tan rentable le resulta a la empresa invertir en esta estrategia de prevención. Entonces, considerando este vacío que nosotros detectamos en la literatura científica, en el 2015 creamos el modelo de gestión para prevenir la violencia contra las mujeres. Su objetivo se fundamenta en 7 pasos, pero el objetivo principal es disminuir los niveles de violencia en la empresa y reducir y recuperar la productividad perdida que estaba generando este tipo de violencia. Pero la innovación principal de este modelo de gestión recae en involucrar a las gerencias en la prevención directa, es decir, sensibilizar, lograr desde toda la pirámide, la máxima pirámide organizacional. Luego, el otro punto fue insertar la prevención dentro de los procesos cotidianos del negocio. Y el fundamental fue, ¿no?, medir los cambios desde un enfoque costo-inversión. Decirle a la empresa que si invierte, la inversión que están realizando está favoreciendo también a su rentabilidad y al incremento también del compromiso y la identificación de los trabajadores. Entonces, estos 3 puntos aseguran que la prevención de la violencia dentro de las empresas sean efectivas. Entonces, luego de proponer este modelo de gestión, luego de la creación de este modelo de gestión, surgió otro desafío. El otro desafío fue evidenciar al sector empresarial que prevenir la violencia contra las mujeres le resulta rentable. Por ello,
se llevó a cabo un estudio experimental. Aquí está la empresa que participó en el estudio experimental, que es una empresa de farmacia llamada Inti. La empresa Inti es la primera empresa en el mundo que aplica el modelo de gestión de forma proactiva para prevenir la violencia contra las mujeres. Este estudio experimental, que se llevó a cabo por 3 años, es la primera evidencia en el mundo que demuestra que prevenir la violencia contra las mujeres es rentable tanto social como económicamente para las empresas. Ahora les mostraré algunas de las acciones que implementó INTI como parte de la aplicación del modelo de gestión. Por ejemplo, como la principal innovación de este modelo, también es trabajar con la parte de la gerencia. Entonces, se llevó a cabo varios talleres con todos los gerentes. Por ejemplo, en esta foto observan a todos los gerentes. La empresa es grande, tienen alrededor de 1000 trabajadores y alrededor de 20 gerencias. Entonces, todos los gerentes participaron de un taller. Esta es una de las fotos de forma activa. Eh, Aquí también hay otra de las fotos que les puedo mostrar sobre los talleres que participaron los gerentes en marco del modelo de gestión. Y también la aplicación del modelo de gestión incluyó la prevención en procesos internos como el reclutamiento, la inducción y el proceso de formación a todo el personal, es decir, a 960 personal de la empresa fueron capacitados. Por ejemplo, en lo que es reclutamiento, la empresa solicitaba registros de antecedentes de violencia. Si el postulante no contaba, era admitido en la empresa. Y en el proceso de inducción también la empresa creó un código de ética y así tanto todos los colaboradores y colaboradoras de la empresa recibieron formación constante para poder sensibilizar en temas de violencia. Y no solo ello, también para identificar y abordar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, lo que hizo INTI. INTI construyó una ruta interna de servicio cuando se detecte casos de violencia. Y esta ruta fue publicada en los distintos ambientes de la empresa, como ascensores, puertas, baños y otros lugares. Y también INTI estableció, por ejemplo, campañas, una prevención externa. Las campañas informativas fueron otra forma creativa que implementó INTI. Una de las campañas exitosas fue, en este caso, este medicamento simbólico, que ha favorecido la reputación de la empresa y ha fortalecido su identidad de marca. Es un medicamento simbólico que tiene como ingredientes, por ejemplo, 500 miligramos de decisión, 300 miligramos de valor y 200 miligramos de autoestima. Entonces, con la finalidad de luchar contra la violencia hacia la mujer. Eh, bueno, eso es con respecto a algunas de las acciones, algunas, porque hay más que INTI implementó como parte del modelo de gestión. Y ahora me gustaría mostrarles los resultados del modelo de gestión aplicados en INTI por 3 años. En 3 años, en INTI, el nivel de violencia disminuyó en 34,6%. Y también los costos empresariales han disminuido un 44,6%. De esa forma cumplimos con los dos objetivos del modelo de gestión, que fue la disminución de los niveles de violencia y la recuperación de la pérdida de productividad causada por este tipo de violencia. Entonces, con estos resultados, lo que INTI logró fue posicionarse en el sector empresarial boliviano como una empresa que cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y alineamiento de la Organización Internacional del Trabajo, aumentando así su imagen de marca como una empresa socialmente responsable. Esta evidencia que se obtuvo en INTI, esta evidencia experimental que se obtuvo en INTI, lo que conllevó fue que muchas de las empresas, al conocer los resultados que obtuvimos en INTI, que la prevención sí es rentable, es un ganar-ganar, entonces muchas de las empresas donde hicimos el estudio de costos
actualmente están implementando este modelo. Por ejemplo, en Ecuador, tenemos al Banco Procredit, tenemos a Innoflower y a Profasa, que son tres de las empresas que, considerando la evidencia obtenida en INTI, están implementando este modelo de gestión con la finalidad de disminuir los niveles de violencia y recuperar la pérdida de productividad derivada de este tipo de violencia. Además, por ejemplo, la evidencia de costos en los 4 países que se hizo, se evidenció que la violencia sí genera costos, ha contribuido a la generación de las políticas públicas con la creación del sello Empresa Segura. Es decir, esta evidencia que la Universidad de San Martín y la cooperación alemana mostraron al sector empresarial ha contribuido que tanto en Perú, en el 2012 fue la primera en implementar esta certificación. ¿Qué hace esta certificación? Reconoce las prácticas empresariales que donde se están implementando acciones para la prevención de la violencia. Y en Paraguay también, y en Bolivia recientemente el año pasado, y en Ecuador. Entonces, la evidencia genera cambios también a nivel de políticas públicas. Por ejemplo, aquí en el Perú, y según el reporte del sello, en el 2019 participaron 433 empresas. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos obtener de este taller? Primero, la evidencia. La evidencia es una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, a nosotros nos resultó visibilizar, evidenciar los costos, nos permitió involucrar a las empresas en la prevención de la violencia de género. Y entonces, y fue un ganar-ganar, porque las empresas al implementar estas estrategias de prevención obtuvieron grandes beneficios, en este caso, desde la propia empresa, mayores niveles de compromiso, mayor empoderamiento del personal, mayor identificación con el personal y a nivel externo, mejoró la imagen de marca, entre otras. Y no solo la evidencia nos sirve para identificar el problema, sino también para acompañarnos en la solución. Entonces, es importante desde el sector empresarial producir conocimientos. Es un gran desafío que desde la academia, que desde la universidad necesitamos contribuir con conocimientos, aplicando el método científico, que es un proceso de pasos muy rigurosos, exigentes, pero que también tenga relevancia social y que estos conocimientos estén en el escenario ideal publicados en revistas arbitradas y consumir conocimiento, ¿no? Pero para consumir conocimiento nos va a permitir mejorar el proceso de toma de decisiones. Pero para ello también tenemos un gran desafío, que es la alfabetización científica. Necesitamos familiarizarnos con el lenguaje científico. Entonces son desafíos y retos que es importante trabajar. Entonces, muchas gracias por la atención. Creo que ahí termina. Bien, muchísimas gracias, doctora Zaida. Bastante interesante su exposición. Le agradecemos mucho la paciencia y bueno, el tiempo que se ha tomado también en poder explicarnos, ¿no? Bien, con algunos de los asistentes, si tuviera tal vez alguna consulta o duda al respecto de lo expuesto por la doctora Zaida. Hola, hola, ahora sí. Sí, se me escucha. Bien, ¿podrían dejar sus preguntas tranquilamente por el chat de la reunión? O en todo caso levantar la mano y hacerla por audio, ¿no? Sin problema. A ver, mm,
Nos preguntan, doctora, por favor, si nos ayuda con su respuesta. Según su experiencia, ¿cuál es el impacto que tiene en las investigaciones en ciencias sociales en nuestra sociedad? ¿Cuál es el impacto de las investigaciones en ciencias empresariales en la sociedad? Bueno, el impacto de las investigaciones es positivo porque tal cual lo mencioné, las investigaciones lo que nos permite es la generación de un conocimiento riguroso. Y lo ideal es que este conocimiento riguroso eh, sea considerado por los líderes, los tomadores de decisiones para tomar sus decisiones y de esa forma contribuir de forma positiva para el desarrollo económico de la empresa, la competitividad empresarial y también con impactos positivos para la sociedad. Por ejemplo, el caso de Inti que les comenté es una evidencia del impacto positivo que genera la investigación en ciencias empresariales. No solamente ayudó a la empresa a mejorar su imagen, a recuperar su rentabilidad o motivar, identificar, empoderar a su personal, sino también contribuyó a nivel externo. Entonces, por ejemplo, creando ese medicamento simbólico, repercutiendo de forma positiva en la sociedad. Eh, Bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y nos indican lo siguiente. A ver, ¿qué recomendaciones brindaría a los estudiantes que desean emprender investigaciones en ciencias empresariales? Es una excelente pregunta. Bueno, usualmente a veces cuando estamos en noveno o décimo ciclo es muy difícil saber qué investigar. Saber qué investigar es una de las tareas más difíciles. ¿Por qué? Porque para saber qué investigar ya se supone que hemos detectado el vacío en el conocimiento. Entonces, lo ideal es generar conocimientos de relevancia, es decir, que hayan sido planteados considerando un vacío de conocimiento. Entonces, lo que yo les sugeriría es hacer una búsqueda de artículos científicos que se han publicado en estudios a nivel internacional. Entonces, en esos artículos ustedes van a poder identificar quizás qué aspectos o qué temas de las ciencias empresariales aún necesitan respuesta. Entonces, si ustedes han identificado un problema que aún no hay respuesta o que hay escasa respuesta, entonces eso sería un tema válido de investigación. Entonces, ¿de dónde sacar esas ideas? ¿De dónde obtener esas ideas? Es buscando artículos científicos principalmente. Tenemos bases de datos como es Scopus, que por ejemplo la biblioteca tiene el acceso a Scopus, o también de acceso libre tenemos a Science Direct, donde nos muestra una gran cantidad de artículos científicos. Y recuerden, son más de 1.600 revistas en ciencias empresariales. Quizás comenzaría explorando esas revistas y eso es de acuerdo al tema de interés y detectar ese vacío, ese problema que aún no ha sido respondida o que hay escasa información. Entonces, si cumplen esos dos requisitos, considero que el problema que pretenden investigar se consideraría válido. Bien, doctora Zaida, muchísimas gracias por su respuesta, bastante clara. Bien, voy a verificar si tal vez por ahí alguna otra consulta o duda. Bien, ya no tenemos más preguntas pendientes. Ya con esto estaríamos dando por finalizado, doctora Zaida. Muchísimas gracias por su tiempo y sus aportes y muchísimas gracias también a todos los invitados que han sido partícipes del evento de hoy. Antes de despedirnos, quisiera invitarlos al último evento que va a ser el día viernes. Este viernes a las 3 de la tarde va a ser el último taller de habilidades informativas. Y bueno, dejamos la invitación abierta a todas las personas que deseen participar. Finalmente, también mencionarles que estamos dejando en el chat del Meet un formulario para que puedan registrar su asistencia, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora Zaida, si tal vez desea adicionar algo más. Muchas gracias a ustedes, a todos los presentes por participar. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, yo trabajo en el área de investigación. Ahí está mi correo, también estuvo en la primera lámina. Con mucho gusto podría resolver cualquier duda o consultar temas referidos a la investigación. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes.
con eso estaríamos finalizando por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.